Buen día con todos. En la presente investigación del curso de programación de obra hicimos la siguiente investigación que titula Implementación del método del valor ganado para el cumplimiento del cronograma, control de costo y la rentabilidad de una obra de edificación Ayacucho 2021. Bueno, presentado por los integrantes Altamirano Atao Ruller, Calle Valer Isaías, Castro Guamán Joel, Ñaupari Gente Yuri, Vila Calle Rich, con el asesor, el magíster ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. Bueno, lo que se hizo en planteamiento del problema es que en el Perú la mayoría de los proyectos de construcción presentan desviaciones considerables con respecto a lo planificado en costo y tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos problemas, ¿no? Respecto a lo planificado. Lo que origina incrementos en los costos planificados y posibles retrasos en la entrega de las obras, debido a la ausencia de procesos y métodos adecuados de control para medir el estado de sus proyectos. La poca difusión y carencia de conocimiento de buenas prácticas de gestión de proyectos que mediante sus procesos y herramientas ayuda a conseguir un mejor desempeño del proyecto, hace que muchas de las empresas medianas y pequeñas construcciones e incluso instituciones públicas como los municipios con sus oficinas de gerencia de construcción no cuentan con el sistema de control del proyecto a distintos tipos de obras de construcción civil. Eso debido a que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado solo propone como método de uso a la metodología o al método del CPM. Es por ello que esta metodología del valor ganado todavía no está implementado, ¿no? Es por eso. Descripción del problema. A nivel mundial se presenta casos sobre el uso de prácticas para la adecuada gestión de empresas de forma que sean involucradas y que a su vez lleven a un determinado país el desarrollo sostenible. ¿Qué dice Saucedo? En el 2010 sostiene que la oleada globalizadora del siglo XXI se distingue de las anteriores por la velocidad con el que ocurren cambios tecnológicos y su impacto en la política y en los modelos organizacionales de gestión de la innovación. Bajo este concepto, indica que en Cuba se encuentran problemas relacionados a la ciencia y uso apropiado en diferentes áreas del gobierno, como el militar, social, educacional, etc. Para la solución del problema, la autora aporta un nuevo enfoque sociofisiológico para la gestión de las políticas e innovación denominado MOGECITECMA, que aporta indicadores para gestionar la ciencia y la innovación dirigidas a propiciar el desarrollo sostenible de la sociedad. Por otra parte, Boutev y Petrochenko 2014 indica que la práctica moderna de la gestión de proyectos de construcción exige prestar más atención a la puntualidad de la finalización de las actividades del proyecto por separado y la entrega de los objetos en el mantenimiento. Si se asigna una serie de proyectos para las cuales la prevención del incumplimiento de los plazos es parcial y el final de los proyectos es después de la fecha límite, no solo conducen a una fuerte disminución de la eficiencia del proyecto, sino que a menudo privan de su sentido a medida que los propósitos aprobados del proyecto se vuelven inalcanzables. Además, con respecto a la teoría del valor ganado, EBM
con su sigla en inglés, sostiene también que es casi el único método del control que ha sido implementada representando dentro de los enfoques estándares internacionales. Pero al mismo tiempo que este método se usa en la práctica solo un poco. En particular, en la práctica internacional, el experto estima que menos de 1% de los proyectos utilizan este método. Y en general se trata de proyectos que incluyen la adquisición de grandes sistemas por parte del gobierno de países desarrollados. Otra afirmación sobre la metodología del valor ganado, EVM, lo dan Cardona y Padierna 2007, indicando que este método se lleva practicando a lo largo de varias décadas. Sin embargo, actualmente son pocos los profesionales que aplican que trabajan aplicándolo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no se aplica porque no es necesario, ¿no? Solamente, como vuelvo a repetir, el reglamento de la ley de contratación del Estado dice que debemos usar el método del CPM. Pero ya esta metodología del valor ganado ya está desde antes, ¿no? Como podemos observar, ya está implementado. Lo afirmado por Cardona y Padierna contrasta con la investigación realizada por KPMG 2015, titulado Global Construction Survey 2015, Schimberlin T. Curve, donde determinaron que de 209 directivos de compañías públicas y privadas que están implementando procesos de planificación, casi un 84% manifestó que la empresa utiliza análisis exhaustivos, tanto financieros como de riesgo, para evaluar los proyectos. Y de esos, el 74% adicionalmente realiza un análisis de la estrategia y determinación de los plazos de ejecución antes de la aprobación. Estos directivos encargados de grandes proyectos de construcción manifestaron que solo el 31% de los proyectos que se completaron en los últimos 3 años antes del estudio terminaron dentro del margen de desviación esperado del 10%. Respecto al presupuesto inicial, que solo el 25% del margen, el 10% del plazo de entrega. Además, más de la mitad de los responsables de los proyectos son resultados insatisfactorios durante el 2015, a pesar de haber sometido a análisis de planificación y control. América Latina, ¿no?, se ha convertido en un gran mercado del sector de construcción. Existe una fuerte demanda de proyectos en este rubro. También una enorme competencia entre las empresas constructoras y exigencias por parte de los clientes no antes visto. Graña, 2014, en su libro El estilo Graña y Montero, indica que las empresas que no tengan dimensión y eficiencia internacional no podrán participar en este nuevo contexto. No queda más remedio que hacer el esfuerzo de dar el salto cuantitativo para pasar a la liga de empresas internacionales. Para afrontar esta realidad, la empresa desarrolla una planificación estratégica caracterizada de la diversificación, la internalización, el cumplimiento antes del plazo, etc. El cumplimiento antes del plazo es la meta que se propuso la empresa Graña y Montero para lograr una imagen de liderazgo, ser los mejores y los más cumplidos en toda Latinoamérica, basándose en que el cumplimiento de los plazos genera crecimiento y confiabilidad. Bueno, la empresa Graña y Montero, como sabemos, es una empresa muy grande, ¿verdad? Ellos pusieron en práctica. En el Perú, muchas de las empresas constructoras, así como las entidades ejecutoras como el Estado, las municipalidades, empresas constructoras,
subcontratistas, etc., tienen problemas de desviaciones en el costo y plazo durante la ejecución de los proyectos de edificaciones. Hablando específicamente sobre la construcción de edificaciones, centros comerciales y viviendas, entre otros, se presenta cada vez con mayor complejidad, alta competencia, calidad y menor plazo. Además, si le sumamos que el diseño e ingeniería se presenta con mayor incertidumbre o sin tener definido muchas partidas. Esto hace necesario proponer las nuevas estrategias de control y monitoreo en la construcción para poder cumplir las metas establecidas. Cristóbal 2019. Podemos decir que existen muchas causas. También supone que una de ellas es que la gerencia o el personal de dirección no está capacitado y por lo tanto no cuenta con conocimientos suficientes del sistema del control de costo y cumplimiento del plazo o cronograma, lo que imposibilita la adecuada implementación de la herramienta de gestión de costo y tiempo en la ejecución de una determinada obra. Si esta situación problemática se ha detectado para este estudio, continúa. Lo que va a pasar será el continuo fracaso, del proyecto sobre costo, no lograr una rentabilidad esperada, incumplimiento de plazo, no obtener el resultado esperado y tener edificaciones de baja calidad, impacto negativo en el prestigio de las entidades constructoras y entidades contratantes, así como pérdida de credibilidad, empleabilidad y confianza de los que lo dirigen. Es así como esta investigación se buscará aplicarle los fundamentos de la metodología del EBM, del valor ganado, en la construcción de la Casa Comunal Multiuso de la localidad de Orjo Puquio del distrito de Socos, el cual se ejecuta por las modalidades de administración directa para poder medir su desempeño en costos y cumplimiento de plazo, cronograma durante la ejecución, y se analizará e interpretará los resultados para proponer mejoras en el camino. Asimismo, esta aplicación servirá para plantear una propuesta detallada de control de costo y plazo para proyectos de edificaciones de nuestra región. Bueno, nuestra delimitación de problema espacial, la aplicación del trabajo de investigación se realizará en la comunidad de Orjo Puquio, distrito de Socos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, Perú. Temporal. Este presente trabajo de investigación se empezó a desarrollar el mes de mayo del 2021. Temática y unidad de análisis. La investigación trata de la implementación del valor ganado, EBM, para el cumplimiento de cronograma, control de costo, rentabilidad en una obra de edificaciones. Bueno, el problema que nos hemos formulado es lo siguiente. Problema general. ¿En qué medida la aplicación de la metodología de valor ganado en una obra de edificación influye en el cumplimiento del cronograma, control de costo y rentabilidad? Problemas específicos. En este caso, hemos planteado tres, los cuales son: ¿cuál es la influencia del método del valor ganado en el cumplimiento del cronograma de obra? ¿Cuál es la influencia del método del valor ganado en el control de costo de la obra? ¿Cuál es la influencia del método del valor ganado en la rentabilidad de una obra? Esos son los problemas que nos hemos planteado. Bueno, la justificación. En la justificación de obras por controles se dan principalmente en lo que representa a aspectos técnicos, costos y tiempos. Los rendimientos en estos tres aspectos no son compatibles de forma natural y es común que la ejecución enfrenta varias variaciones respecto a lo planificado.
no se tendrá un control adecuado sobre los cambios propuestos e implementados, razón por la cual muchas de obras quedaron inconclusas y con baja calidad. De igual manera, la ejecución de un proyecto de construcción civil normalmente es realizada por instituciones públicas y empresas privadas. Ambos buscan siempre la rentabilidad en este rubro. Los márgenes esperados de la rentabilidad suelen ser sensibles a las variaciones e incertidumbres del proyecto. Dicho esto, es importante enfocarnos en mejorar la productividad, es decir, enfocarnos en el cumplimiento de los plazos establecidos y un adecuado control de costo. Con estas premisas se pretende implementar la teoría del valor ganado, EVM, para el control de costo y el cumplimiento de cronograma. En el caso de la aplicación del EVM en el Perú, fue su implementación en un proyecto construcción de almacenes de residuos sólidos por la empresa contratista Metarlac SRL en la minería Cerro Corona 2017. Con los indicadores del EVM se pudo tener una imagen real de cómo se encontraban durante la ejecución del proyecto y concluyeron que la obra se encontraba en desfase con lo planificado. Además, se determinó que la implementación de la metodología del valor ganado realiza un control continuo de los costos de una obra y permite tomar decisiones que conllevan a terminar con éxito el presupuesto y los trabajos planificados. Es por esto que la investigación se hace necesaria porque contribuye a la utilización de herramientas y técnicas de gestión de costo en una obra de edificación, con la finalidad de cuantificar, controlar, gestionar, mejorar los recursos asignados, con el objetivo de identificar el uso adecuado de los recursos, mantener la ejecución de la obra dentro del presupuesto y cronograma previsto y garantizar la calidad en su infraestructura y acabados para contribuir a la mejora de la comunidad. Bueno, la importancia de este trabajo radica que básicamente nos permitirá obtener experiencia en la aplicación de un sistema de gestión de costos, de control de costos, específicamente la implementación de la metodología del valor ganado, EVM, en la ejecución de las obras de edificación y analizar las posibles causas que no permite establecer un sistema de gestión de costos en obras de administración directa. Limitaciones de la investigación. La investigación se hará uso de la metodología del valor ganado. Por esta razón nos limitaremos a hacer un control de costo del proyecto para hacer posible desviaciones y ante esto tomar decisiones que conlleva el cumplimiento de los plazos de ejecución en las diferentes actividades que engloban la ejecución satisfactoriamente del proyecto. Bueno, los objetivos que nosotros nos hemos planteado es el objetivo general, implementar la metodología del valor ganado en una obra de edificación para el cumplimiento de cronograma, control de costo y rentabilidad. Como objetivos específicos nos planteamos determinar la influencia del método del valor ganado para el cumplimiento del cronograma de la obra. Determinar la influencia del método del valor ganado en el control de costo de la obra. Determinar la influencia del método del valor ganado de la rentabilidad de la obra. Bueno, así concluimos con el capítulo 1 y prosiguiendo con la exposición, el compañero que sigue tendrá que explicar lo siguiente. Gracias. Mi nombre es Vilacalle Richie Jonathan y voy a proseguir con la exposición. Comenzamos con el marco teórico, antecedentes. Según Briceño, esta metodología del valor ganado fue desarrollado en la industria americana hace más de 3 décadas.
El concepto nunca se fomentó ampliamente en el sector privado, y muchos piensan que esto no fue por culpa de la técnica, sino del modo de implementarse el lenguaje confuso, nuevo e incontables reglas de interpretación que confunden y restringen el modo de utilizar el concepto, ¿no? Vilachá. Bueno, Vilachá destaca en su tesis la aplicación de la metodología del valor ganado, ¿no? Y tiene como objetivo general aplicar una metodología para el control de costos en un proyecto de construcción. Además, identifica el proceso como una herramienta que permite evaluar el desempeño de la obra. Asimismo, utiliza los resultados para comparar la metodología utilizada por la constructora con el método aplicado y poder ofrecer a dicha empresa una alternativa de control eficiente. Bueno, uno de los aspectos más relevantes de esta investigación es proponer un mecanismo efectivo de control. Eso es lo que nos plantea Vilachá, ¿no? Olarte. Bueno, ¿qué nos dice Olarte? El principal aporte de esta investigación es implementar el control de costos mediante el método de valor ganado en proyectos de infraestructura. La recomendación más relevante es la de buscar el procedimiento más adecuado que permite el registro de costos reales para cada entregable de proyecto, ¿no? González y Mendoza, que en su tesis de optimización hacen o se enfocan en el proceso de gestión de costos. Dentro de ellos tiene cuatro procesos considerados en esta investigación, que son la planificación de costos, la estimación de costos, la determinación del presupuesto y el control de costos. De esta manera estaríamos pasando ya a la gestión del valor ganado en el PMBOK. Bueno, ¿qué es el valor ganado en el PMBOK? Bueno, es una metodología que nos permite medir el desempeño de un proyecto, haciendo el análisis de variación y de tendencia. En el gráfico se puede observar la gestión del valor ganado de los elementos presentes en el valor ganado, ¿no? Que más adelante se va a dar o se va a entender sobre el EB, el PB y el AC, y estos puntos de corte o puntos de evaluación. Comenzamos con el control de los costos, ¿no? Bueno, el control de costos consiste en monitorear la situación del proyecto, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento para actualizar los costos del proyecto y gestionar los cambios en la línea base, ¿no? El beneficio clave de este proceso es que nos proporciona los medios para poder conocer la variación del plan y proponer nuestras acciones correctivas, ¿no? En el siguiente gráfico se muestra el cuadro de entradas, el cuadro de herramientas de las técnicas y el cuadro de salida. Bueno, se necesita estos datos de entrada para luego, así aplicando las herramientas, nos dé el siguiente cuadro de salida. Dentro del cuadro de entrada se necesita el plan se tiene que tener en conocimiento el plan de dirección del proyecto, el documento del proyecto, requisitos de financiamiento del proyecto, datos de desempeño del trabajo y activo de los procesos. Herramientas de técnicas, ¿no? Ahí se tiene el juicio de expertos, análisis de datos, para completar el índice de desempeño del trabajador y completarlos, ¿no? El sistema de información para la dirección de proyectos. Así, teniendo el cuadro de entradas y aplicando las técnicas, ¿qué vamos a obtener finalmente? La información del desempeño del trabajo. Vamos a saber pronosticar los costos. Tenemos las solicitudes de cambio y las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Además de tener las actualizaciones de los documentos del proyecto, ¿no? La variación del método del valor ganado. Los variables presentes en
en el valor ganado? Bueno, tenemos el valor planificado, el valor ganado y el costo real. Bueno, comenzamos definiendo el valor planificado. ¿Qué es el valor planificado? Bueno, es el presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado. ¿Y cómo se aplica o cómo se usa? Bueno, el valor de trabajo que se planea cumplir hasta el punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte o terminación del proyecto. Se elige pues, ¿no?, un corte o una fecha para poder evaluar qué tanto de costo, de avance, de retraso o adelanto se está teniendo, ¿no? El valor ganado. Bueno, el valor ganado es la cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos de presupuesto autorizado para ese trabajo. ¿Y cómo se aplica? Bueno, el valor planificado de todos los trabajos terminados, ¿no?, que se van a llamar los ganados, en un punto de tiempo, generalmente la fecha de corte, como en esta figura, ¿no?, se elige una fecha de corte sin hacer referencia a los costos reales, ¿no? Bueno, costo real. ¿Qué es el costo real? El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues el costo real de todos los trabajos terminados en un punto en el tiempo, ¿no?, que generalmente viene a ser la fecha de corte. Comenzamos con los procesos importantes a la hora de implementar el valor ganado. Bueno, en este cuadro nos indica como primer paso se tiene que introducir los cronogramas de ejecución del proyecto, y de la misma manera la descomposición de las estructuras de trabajo. Ya teniendo estos tres elementos, que son el presupuesto, el cronograma y el WSM, que es la descomposición de las estructuras de trabajo, se va a obtener la gestión del valor ganado, ¿no? Bueno, pasamos al análisis de variación. En el siguiente cuadro, vamos para el mejor entendimiento, se va a analizar sobre este cuadrito, ¿no? Bueno, comenzamos. La variación de costo. ¿Qué es la variación de costo? Bueno, es el monto de déficit o superávit presupuestado en el momento dado, ¿no?, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. ¿Cómo se usa? Bueno, la diferencia entre el valor del trabajo completado hasta un punto en el tiempo, normalmente la fecha de corte, y los costos reales en el mismo punto de trabajo. Bueno, en esta vamos a tener como resultado, si no sale positivo, quiere decir que estamos por debajo de los costos planificados. Pero si no sale neutro, un número neutro, significa que estamos en el costo planificado, mientras que si nos sale negativo, estamos por encima del costo planificado. La variación, comenzamos con la variación del cronograma. ¿Qué es la variación del cronograma? Bueno, es el monto en la cual el proyecto está adelantado o atrasado, ¿no?, según la fecha de entrega planificada, en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. ¿Cómo se va a usar? Bueno, se va a usar, viene a ser la diferencia entre el trabajo completado hasta el punto en el tiempo, normalmente la fecha de corte, y el trabajo que se planifica al complementar el mismo punto en un tiempo. Bueno, aquí si nos sale un número positivo, es que estamos antes de lo previsto, y si nos sale neutro, estamos a tiempo, y si sale un número negativo, pues estamos retrasados, ¿no? ¿Qué es el SB, ¿no? Es el porcentaje que nos indica en qué medida el proyecto está retrasado o adelantado con respecto al cronograma planificado. Para ello,
Vamos a hacer, ya, comenzamos con el, ¿qué es el CP porcentaje? Pues este porcentaje nos indica cuán excedido y por debajo de las líneas bases del presupuesto estamos, ¿no? Por otro lado, los índices de los resultados que estamos logrando hacer o las ganancias en nuestro recurso de inversión, índices menores de la unidad desfavorable. Bueno, de la misma manera hacemos qué es el CPI, o llamado también el índice de desempeño de costos. Bueno, ¿qué es? Es la medida de eficiencia en función de los costos de los recursos presupuestados o expresados como la razón entre el valor ganado y el costo real. Bueno, en este caso, si nos sale mayor a 1, eso quiere decir que estamos antes de lo previsto. Y si nos sale exactamente 1, estamos a tiempo. Pero si nos sale 1, eso quiere decir que estamos, o si nos sale de 1 a 0, ¿no? Eso quiere decir que estamos retrasados. El CPI. Bueno, ¿qué es el CPI? Es el índice de desempeño del cronograma. Bueno, por definición sabemos que es la medida de eficiencia del cronograma, que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Bueno, acá también se tiene la interpretación de los resultados. Bueno, si nos sale de 1 a 0, más difícil de es lo más difícil de completar. Pero si nos sale exactamente 1, lo mismo da lo mismo completar. Y si nos sale menos de 1, más fácil de completar. El producto, el CPI y el SPI, reciben el nombre de índice de costo cronograma y el índice crítico, ¿no? De esta manera estaría terminando con mi exposición y estaría dando pase a mi compañero. Mi nombre es Isaías Calle Valer y voy a continuar con la exposición. Estudio de las estimaciones del proyecto. Una vez obtenidos los datos como son los índices, las variaciones, historias de nuestro proyecto que se está ejecutando hasta la fecha, lo que vamos a hacer es realizar un estudio de qué es lo que está pasando con esto de acuerdo a los informes de las valorizaciones periódicas. Y de aquí se va a sacar dos variables, como es el costo real y el valor ganado, para seguir adelante con nuestro proyecto. La estimación a concluir del proyecto, el EAC, que viene por sus siglas Estimation at Conclusion, es el costo estimado de nuestro proyecto. Así que podemos definir esto como la suma del costo real y la estimación hasta concluir la obra, ¿no? Bien. Para trabajos del ETC y el AEAC se predice a razón valorada. ¿Qué quiere decir? Que es la suma del costo real más la diferencia del presupuesto hasta conclusión menos el valor ganado. Para labores del ETC con el CPI es el índice de ejecución presupuestada y el ETC es el estimado hasta la conclusión. Toma como producción lo que ocurrió hasta el hoy que se logra repartirse en el futuro. O sea que nos dice que es la relación que el estimado hasta la conclusión entre el índice de ejecución presupuestada. Bien. ¿Qué más nos dice? Deducción de las proyecciones estimado del trabajo a conclusión. ¿Qué podemos decir de las deducciones? Que es el estimado para concluir el trabajo del ETC es determinada una estimación nueva, determinada en diferenciaciones no estándares y diferenciaciones o variaciones, podría ser, ¿no? O también puede ser determinada o basada en diferenciaciones estándares. El ETC es igual a una nueva estimación y es igual a la estimación
hasta a la conclusión, estimación a la conclusión menos el valor ganado, o puede ser igual a la relación entre la diferencia de la estimación a la conclusión menos el valor ganado entre el índice de ejecución presupuestada, ¿no? Y el desempeño para iniciar el trabajo es una medida de cómo el costo se desempeña para alcanzar el recurso, esto con la finalidad de cumplir el objetivo del trabajo. ¿Qué nos quiere decir? Que es la relación de el presupuesto a la conclusión menos el valor ganado entre el presupuesto hasta la conclusión menos el costo real. Estudio de los resultados. Los resultados indicadores ayudan a evaluar en qué estado se encuentra. ¿En qué estado se encuentra? O sea, la variación del cronograma y de los costos. La variación de los costos. En este cuadro nos muestra como indicadores del estado o desempeño de cómo se está ejecutando la obra. Por ejemplo, cuando la variación del cronograma es mayor a 0 y el índice de ejecución presupuestada o el índice de ejecución del cronograma es mayor a 1 y la variación del costo es mayor a 0 y el índice de ejecución presupuestada es mayor a 1, nos indica que la obra está adelantada. El costo está por debajo de lo estimado. O sea, del costo proyectado está por debajo, ¿no? Por ejemplo, para otro, cuando la variación del costo es menor a 0 y el índice de ejecución presupuestada es menor a 1 y la variación del cronograma es menor a 0 y el índice de ejecución del cronograma es menor a 1, ¿qué nos dice? Que la obra está atrasada, el costo está por encima de lo estimado. Y así, que cada relación, ya sea de las variaciones o de los índices, nos da siempre una representación de cómo está la obra, si está dentro del plazo o está por debajo o por encima. Eso nos indica el cuadro, ¿no? En el siguiente cuadro nos muestra la valoración del índice de desempeño. Y estos son por escalas. Cuando el índice y el índice de ejecución presupuestada del índice de ejecución de cronograma, ambos son mayor a 1.05, nos da a entender que el rendimiento de la ejecución de la obra es excelente o muy bueno. Sin embargo, el índice de ejecución presupuestada y el índice de ejecución del cronograma es menor o igual a 0.85, nos indica que es muy malo. O sea, no se está ejecutando como debería de ser. Ya sea puede ser por fallas, ¿no? Como una mala ejecución, mala administración del presupuesto o no están utilizando bien los materiales, ¿no? Paso para la inspección del costo de una obra civil en la fase de construcción, fase de ejecución y seguimiento de obra. Durante esta etapa se generan gastos que pasarán posteriores a ser considerados como diferentes partidas que integran la obra. El control de estos costos durante esta etapa comprenden acciones como conocimiento e información de las desviaciones en tiempos y los costos respecto a los que ya previstos. Bien, aparte del control económico derivado de las partidas contempladas en esta parte por el proyecto, debe tenerse en cuenta que por parte del jefe de obra lo más probable que es la aparición de situaciones anómalas, ya sea como los aparición de partidas no previstas en el proyecto o puede ser también paralización de obras por causas inoportunas del contratista, cuyo caso deberá negociarse con la propiedad, o la desaceleración o pérdida de rendimiento de las obras, descoordinación entre los distintos atajos producidos por debajo de los rendimientos, ¿no?
o la demolición y construcción de unidades no acordadas en los criterios de calidad exigidos. Bien. Las definiciones, herramientas y lecciones del seguimiento del costo de una obra civil. Seguimiento del costo de una obra civil usando la gestión del valor ganado. El método del valor ganado es un estándar de control de costos que permite realizar el buen seguimiento de los costos y en el determinado plazo de ejecución, ¿no? Proporcionar la información necesaria para tomar buenas decisiones, para que se encamine bien el trabajo en obra. Para este control, lo de costos, se presenta una metodología para la cual el responsable del proyecto, ya sea el residente de obra, pueda conocer en cualquier momento qué margen está por debajo o por encima para poder continuar realizando la obra, así como para determinar indicadores que muestren las desviaciones, ¿no? Tipos de costos de una obra civil. Distinguimos 3 tipos. Los ya mencionados comúnmente en clases y muchos conocemos, son los costos directos, indirectos y los gastos generales. Los costos indirectos son los que están directamente relacionados con obra. ¿Ya? ¿Cuáles vienen a ser eso? Ya sean los materiales, las cuales engloban a todos los que intervienen o los que se va a utilizar en la construcción, puede ser fierros o cemento, ¿no? Las maquinarias comprenden los medios con los cuales se puede hacer trabajos pesados, se podría decir, ¿no? La mano de obra es las personas que van a intervenir en el trabajo. Y las subcontratas son contratos a terceros que se le da, terceras personas que pueden realizar el trabajo, pero tomando como nombre principal del contratista, ¿no? Los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no intervienen directamente en las obras. Aquí están los establecimientos, retirada, o también puede estar los pagos de los personal administrativo, del residente. Esos gastos se encuentran en el costo indirecto. Y los gastos en generales son los derivados de la empresa, los salarios del personal directivo, contabilidad, estudios, controles de costo. Bien, en control del costo, el método de programación y seguimiento son parte primordial de los sistemas de datos de la entidad. Una vez programada la obra, el responsable del control en la identidad fijará la programación del seguimiento que se va a ejecutar en relación a la proyección realizada, tomando así medidas para ejecutar dichas actividades. Dentro de estas serán planes que deberá constar en la periodicidad de la observación de resultados, semanas, meses. ¿Qué nos quiere decir? Que en cuanto al control de costos, que cada semana tiene un costo, qué es lo que se va a ejecutar, y de acuerdo a lo que se va a ejecutar, qué materiales se va a utilizar o cuánto de mano de obra se va a necesitar en esa semana. ¿Ya? En esa semana vamos a poder sacar el costo de todo lo que se va a poder gastar, y así por semanas, y durante las semanas que cumple un mes, igual en el mes cuánto se ha gastado o cuánto se va a gastar. Eso nos indica la periodicidad. Los tipos de datos que se deben aportar según el plan de obra para el jefe de obra, ayudante de obra y el técnico de los costos. Medidas correctoras a aplicar en variaciones que puedan ocurrir. La regularidad de las inspecciones dependerá de qué se quiere controlar. Una partida que esté especificada en su programación y su tamaño en relación al proyecto sea pequeña. La preparación para la certificación.
Si la empresa contratante elabora la certificación, no siempre las mediciones a certificar son reales, esto debido a causas diversas. Bien, ¿cuáles pueden ser? La obra ejecutada que no está en proyecto, pendiente de aprobación de contradictorios o autorizaciones de cambio, certificación de parte de equipos de maquinarias o acopio de materiales por adelanto. Otro es el incremento de la medición real existente, ya que la empresa constructora siempre intenta certificar algo más de lo realmente ejecutado para que la obra esté financiada por los proveedores y los organismos contratantes. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si la empresa que esté ejecutando no siempre va a informar que está haciendo menos, siempre va a tratar de que intentar certificar un poco más de lo que está haciendo, para que de esta manera la entidad que ha contratado a dicha empresa también pueda darle mayores facilidades en cuanto a pago y adelantos, ¿no? Derivación del desviaciones del seguimiento. El objetivo es de un buen control en los costos es saber cuánto estamos desviándonos de las previsiones presupuestarias elaboradas durante la programación de obra, cuánto nos estamos yendo del presupuesto de la programación que estuvo o está en el expediente técnico, cuánto. Para realizar estas desviaciones podemos o se hace normalmente el costo previsto por cada una de las unidades de obra, de tal forma que su comparación con los costos reales en obra se vaya generando el volumen de obra ejecutado y su producción correspondiente. De esto nos permita discernir si los resultados obtenidos en una de las partidas y en la globalidad de la obra mejoran o están empeorando. Y por último tenemos el marco conceptual, las definiciones relacionadas al tema. El PMBOK, el Project Manager's Board of Knowledge, es la guía de los fundamentos de la orientación del proyecto desarrollada por el Project Management Institute, Gestión de Proyectos Plus del 2018. Es gestión del valor ganado. Es una técnica del trabajo de proyectos que admite controlar los costos de una obra mediante su presupuesto y programación o cronograma de ejecución. Es una de las técnicas más usadas para medir el desempeño o el rendimiento en obra, de cuánto se avanza o cuánto se retrasa, ¿no? Valor planificado es el presupuesto fijado o asignado. Es el presupuesto asignado por fase a un valor dado por el momento o a las partidas, cuánto se le está dando, ¿no? Previsto se define el trabajo físico que debería haber sido cumplido. Valor ganado. El valor ganado es el valor planificado de todo el trabajo completado. Por lo general la fecha de dato sin hacer referencia a los costos reales, ¿no? Costo real. El costo real es en el que se ha incurrido sobre el trabajo ejecutando una partida durante el tiempo específico. Si se ejecuta una partida, ya sea cimentación o columnas, el costo real es lo que se hace en el campo, cuánto se ha gastado en la ejecución de esa zapata. De eso es lo que nos indica el costo real. El presupuesto hasta la conclusión. El presupuesto hasta la conclusión es el valor del trabajo planificado total, la línea base del costo del proyecto. Eso nos dice en el PMBOK en la guía del PMBOK y también en el libro, ¿no?
hay un Arnulfo López. El CPI es el índice de rendimiento del costo o también el índice de ejecución presupuestal, ¿no? El SPI es el índice de ejecución del cronograma o índice de rendimiento del cronograma. Es una de las medidas de la eficiencia del cronograma, igual o mayor a 1, que en su mayoría tiene que ser mayor a la unidad. Si es mayor a la unidad, significa que el proyecto está adelantado o dentro del cronograma previsto de acuerdo al expediente, ¿no? Al cronograma del expediente. Al igual que en el CPI, si esto es mayor o igual a 1, significa que el proyecto está por debajo del presupuesto. Bueno, y eso sería de mi parte y voy a dar pase a mi compañero para que pueda continuar. Gracias. Mi nombre es Ruler Altamirano. Continuaré con el marco metodológico. El enfoque es de tipo cuantitativo, ya que se podrá medir nuestras variables, controlarlos y compararlas. El alcance es de tipo explicativo, ya que el planteamiento de la investigación se analizará la relación causa y efecto de las variables. El diseño de investigación es de tipo aplicado, no experimental y de corte transversal, ya que se implementará la metodología del valor ganado directamente en la obra para el control de costos, y de tipo transversal porque se realizará en un determinado periodo. La población y muestra en la población es todas las obras de edificación de la región Ayacucho en el año 2021, y la muestra es la construcción de la casa comunidad multiuso de la localidad del Jopuquio del distrito de Socos en el periodo de investigación. Hipótesis tenemos general y específicas. La general es: implementar la metodología del valor ganado en una obra de edificación influirá en el cumplimiento del cronograma, control de costos y rentabilidad. En las específicas, aplicar la metodología del valor ganado mejorará el cumplimiento del cronograma de la obra. Aplicar la metodología del valor ganado mejorará el control de costos de la obra. Aplicar la metodología del valor ganado generará rentabilidad en la obra. Técnicas e instrumentos. En técnica de muestreo, la técnica que se muestra en la presente investigación para desarrollarla se centra en la elaboración de una guía para realizar observaciones y así poder trabajar con la muestra lo más representativa de la población. Las herramientas: tenemos unas guías de remisión, formato de reporte de valor ganado, formato de control de costos efectivos, reporte de performance de la obra y reporte diarios de la obra. En las herramientas o técnicas estadísticas para el procesamiento de la información tenemos se empleó el paquete estadístico de Excel y el MS Project, con lo cual se obtuvieron los cronogramas de costos por semanas. Desarrollo del trabajo de tesis. En la tabla 1 se puede ver el presupuesto, el costo directo de la obra. Es lo que nos va a costar construir el local multiuso. ¿De dónde se obtuvo? Del expediente técnico de la obra. En la tabla 2 podemos observar el cronograma base de la obra. Podemos ver el presupuesto, el costo directo, cuándo inicia y cuándo termina. También se obtuvo del expediente técnico de la obra. En la tabla 3 podemos observar la programación de costos semanales. Esta parte en rojo nos indica cuánto se gastó por semanas con respecto a lo planificado. Podemos ver semana 1, semana 2, 3, 4, 5 hasta la semana 14 y el presupuesto total. Lo mismo en la tabla número 4, donde se puede observar el costo real semanal del proyecto. Acá se puede visualizar cuánto costó por semana
lo que se ha ejecutado realmente, ¿no? Estas dos tablas se visualizarán en una tabla de resumen más adelante. La tabla número 5 se puede visualizar el costo semanal planificado, lo que se planificó, cuánto se tenía que gastar por semana y cuánto en porcentaje del costo total de la obra representa. Por ejemplo, la primera semana se tenía planificado ejecutar o gastar un 7.43%, lo cual representa 7.505.37 soles, así para cada semana. Esta misma lo hemos acumulado por semanas. Por ejemplo, para la quinta semana se tenía planificado un gasto total de 49.53% de todo el presupuesto planificado, lo que representaba 50.006.84 soles. En la tabla número 6 podemos ver el avance real en la obra. El avance real en la obra es 7.41% de la primera semana, 0.83% de la tercera semana y 30.84% de la quinta semana. ¿Y por qué la quinta semana? Porque actualmente se encuentra en la quinta semana de ejecución. La obra sigue en plena construcción. Entonces, comparando con la tabla número 5, podemos ver que hay una diferencia en lo planificado con lo avanzado. Se tenía planificado hacer un 7.43% la primera semana, pero sin embargo se realizó un 7.41%, lo que representa del presupuesto general un 7.486.36 soles. Lo mismo se tiene acá lo que cuesta de lo planificado acumulado, y en porcentaje tenía acumulado. Para la quinta semana se tenía previsto ejecutar un 49.53%. Sin embargo, solamente se llegó a ejecutar un 42.73%. Pero este es lo planificado. La tabla 6 indica lo que se avanzó por semana y cuánto es lo que cuesta con respecto al costo, al presupuesto planificado. Sin embargo, cada semana no se llegó a gastar lo que estaba planificado, ¿no? Es lo que nos indica la tabla 7. En la primera semana se tenía planificado gastar 7.505.37 soles para un avance de 7.43%. Sin embargo, se avanzó un 7.41%, que con respecto al presupuesto planificado sería un 7.486.36%. Sin embargo, se gastó realmente 7.920 soles, y así para cada semana, ¿no? Con esos valores lo que llegamos a obtener son los costos. Es la tabla número 8, los índices de los métodos del método del valor ganado. Tenemos el CV, que es la variación del cronograma, que es el SV, que es la variación en el CV, que es la variación de costos, el SV, que es la variación en el cronograma, el CPI, que es el índice de variación de costos, el SPI, que es el índice de variación del cronograma, el EAC, que es la estimación del costo al término de la obra, el ETC, que es la estimación de los costos de las partidas que faltan por ejecutar, y el BAC, que es la diferencia entre lo planificado, el presupuesto planificado, y el EAC. Lo más importante y resaltante es el SPI y el CPI y el SPI. Cuando estos dos índices se acercan a uno o son uno, indican que tanto el costo y el cronograma están yendo de acuerdo a lo planificado. Acá podemos ver que la diferencia a 1 es mínima. Sin embargo, en la última semana es donde hay una gran variación. Esto se verá en la curva S de construcción, en la parte de resultados,
acá está, podemos ver la línea azul es lo planificado y la línea roja es lo avanzado. Hasta la cuarta semana se tiene prácticamente el mismo o lo que se avanzó lo que estaba planificado. Sin embargo, en la quinta semana se ve una diferencia de un 6.87% de lo planificado. ¿A qué se debe? A que estaba previsto el inicio de obras de concreto simple y armado de la especialidad de estructura, pero no se realizaron adecuadamente por presentarse algunas modificaciones en los costos de materiales. Soy Joel Castro Guamán y continuando con la exposición, llegamos a la parte de las conclusiones. Las conclusiones de la metodología del valor ganado en el presente trabajo se usan para poder controlar los costos y cronogramas en obra. Esto va a influir en la optimización y en la rentabilidad de la misma. Pues la metodología del valor ganado nos da un gran acceso para poder hacer un seguimiento adecuado de estos gastos y a la ejecución de la obra. Nosotros trabajamos en esta presente investigación en la obra de creación de servicios del local comunal multiuso en la localidad de Orjopuquio, en el distrito de Socos. Hemos podido observar que a la quinta semana existe un tiempo de pérdida en la obra, la cual nos va a generar y necesariamente vamos a tomar acciones para poder corregir esto y optimizar los tiempos de ejecución, ya que esto es importante en el valor ganado para que esta herramienta nos pueda ayudar a poder optimizar estos tiempos. Necesitamos conocer para esto el rendimiento, la variación de costos y tiempos de ejecución y tenemos que estimar el rendimiento de la misma, ¿no? ¿Cómo vamos a atacar estas dificultades? Vamos tomando acciones en obra para optimizar la gestión de costos, ¿no? Esto es importante. Otro punto importante también que podemos concluir es que podemos observar en la tabla anterior, en la tabla 5, 6, 7, 8, el avance en función al cronograma. Y vamos a observar en la obra que la partida de estructuras, en esta partida va a existir un retraso por factores como son el abastecimiento a tiempo de materiales. Entonces va a haber un retraso, el cual vamos a observar con los indicadores del método del valor ganado para que estos detalles sean mejorados. Así este proyecto se va a condicionar a un programa planificado para que pueda llegar a igualar y finiquitar en el programa aceptado, como se puede inspeccionar en este gráfico siguiente, donde se ha hecho un gráfico, un diagrama de la curva S según el conteo de semanas que tiene la obra. La obra está programada para 14 semanas, entonces a la quinta semana donde nosotros estamos haciendo la verificación, el corte de la EBM, podemos observar que ya hay un desfaz, ¿no? Hay un desfaz que se está viendo en la ejecución de la partida estructural. Entonces esto nosotros con el método del valor ganado lo podemos rectificar y podemos hacer que pueda volver a la línea y podamos optimizar la eficiencia en el rendimiento, en los costos de ejecución de la obra. Va a ser muy importante la responsabilidad del residente de obra, ya que él es el encargado de la verificación y de los procesos constructivos, así también del control de los materiales, la mano de obra, la estimación en obra y todas las funciones, que esto nos va a permitir una recopilación adecuada de datos para hacer los cálculos respectivos con el método del valor ganado y poder actuar de manera concreta sobre un punto que nos está haciendo el desfase en la curva S y en todo el programa de obra que estamos llevando. Entonces es importante la labor del residente de obra en el cuaderno de obra, donde tienen que estar todos los datos necesarios
para nosotros poder hacer un corte adecuado y ver cuáles son los puntos donde se tiene que rectificar o resarcir posibles errores para que el valor planeado que se ha estimado llegue a su punto final sin retrasos y pueda cumplirse el programa. Entonces, con estos datos vamos a nosotros poder tener los valores adecuados del valor planeado, lo gastado ya en obra y cuál va a ser el valor ganado, ¿no? Esta información es importantísima en función a lo que se viene ejecutando en las partidas día a día. A la quinta semana, pues nosotros hemos podido guiarnos con estos datos para poder concluir que se necesita hacer una verificación y una rectificación en el punto de lo que son estructuras, para que así de esta manera se pueda volver a la línea S planificada inicialmente y se pueda concluir la obra con lo planeado. Es importante siempre en obra que pueda haber una comunicación entre los responsables y los jefes de los proyectos, ¿no? Para que así se pueda gerenciar de una manera adecuada el proyecto que se viene realizando. Así podemos tener índices que van a permitir mejorar este diálogo en obra y la toma de decisiones oportunas. Así vamos a controlar los desfases generados por N factores que se pueden dar. En una obra vamos a encontrar que se pueden dar muchas situaciones que pueden hacer que se altere lo planeado inicialmente, ¿no? Entonces hay que tener una comunicación continua entre todo el personal para que esto se pueda optimizar. Aunque nosotros hayamos realizado modificaciones en esta planificación prevista, no se va a alterar el plan de gestión de costos. Por lo tanto, estas decisiones para la empresa son importantes porque van a hacer que nosotros podamos aplicar correcciones futuras a futuros proyectos de manera adecuada. Después de la aplicación del método del valor ganado en obra, en esta construcción de un local multiusos en Orjopuquio, Socos, la investigación nos sirve a nosotros para una guía, ¿no? Para afianzar este control de costos en cualquier especialidad de un proyecto de construcción, en cualquier partida, ya que podemos demostrar con esto la eficiencia de este método para cumplir todos los objetivos que se hayan planeado inicialmente. La clave para el uso del EVM, que viene a ser el método del valor ganado, como ya les mencionaba, radica en la coordinación del equipo del proyecto y la accesibilidad de compartir las funciones propias a su cargo, ¿no? Dentro de la empresa. Si no realizamos un adecuado monitoreo y control en lo que se viene ejecutando, en lo que se viene realizando dentro de la obra, estos factores van a hacer que nuestra obra se vea vulnerable para su término, ¿no? Va a haber desfases de gastos, desfases de ejecuciones y esto nos va a alterar. Entonces, la aplicación del método del ganado puede ser una herramienta muy importante con un apoyo que nos va a dar para gerenciar este proyecto de la mejor manera. Y así también en la misma obra nos va a hacer que optimicemos la ejecución en gastos y en el cronograma de obra. Bueno, eso es todo en esta investigación que se realizó en el control de obra del proyecto de creación de servicios de local comunal multiuso en la localidad de Orjopuquio, en el distrito de Socos.